Bienvenidos a este video donde aprenderás a preparar las mejores cenas saludables para perder peso, mejorar tus niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre. Porque sí, lo que cenamos tiene relación directa con nuestra cintura, pero también cómo dormimos, cómo nos sentimos al día siguiente y por supuesto con nuestra salud en general. Por eso quédate hasta el final del video porque también quiero revelarte cuáles son los 4 mejores alimentos para una cena saludable. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué es tan importante cenar en un horario adecuado? Cenar tarde por la noche puede hacerte engordar y puede perjudicar tu salud. Nuestro cuerpo biológicamente no está preparado para procesar alimentos cuando no hay luz. La ciencia detrás de todo esto se relaciona con los ritmos circadianos. Estos ritmos se ajustan justamente con la luz del sol. Cuando hay luz, activan nuestro cuerpo y cuando oscurece, nos preparan para el descanso. Los ritmos circadianos, por supuesto que regulan el sueño, pero también el metabolismo, la digestión de alimentos y el almacenamiento de grasas. Comer tarde por la noche puede alterar estos ritmos, haciendo que la quema de calorías sea menos eficiente y se nos dificulte perder peso. Inclusive hay un estudio publicado en una revista clínica de nutrición americana que demostró que aquellas personas que cenaban tarde tenían peor control de peso, pero sobre todas las cosas no controlaban sus niveles de azúcar en sangre. Por eso no es solamente lo que comemos, sino cuándo lo comemos. Entonces, ¿a qué hora deberíamos cenar? Lo ideal es hacerlo antes de las 7 de la tarde. Pero esperen, no se asusten. Sabemos que muchos de ustedes no pueden cenar a esa hora, porque ya sea por horarios laborales, porque tienen niños o por otros motivos. Si no podés cenar en este horario, lo ideal es que lo hagas 2 a 3 horas antes de acostarte. Comer tarde puede hacerte que tengas una digestión pesada, un mal sueño y por supuesto hasta podés tener regurgitación. También es muy importante para la salud la cantidad de horas que dormimos. Los estudios demuestran que aquellas personas que duermen al menos 7 horas al día tienen metabolismo y peso más saludable que aquellos que no lo hacen. Para dormir bien necesitamos buena digestión de alimentos. Por eso quiero hablarles un poco de la digestión. Este proceso comienza en la boca, cuando masticamos los alimentos. La masticación es un proceso voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos controlar si lo hacemos más rápido o si lo hacemos más lento. Este proceso sirve para que los alimentos lleguen chiquititos al estómago y nuestro estómago no tenga que estar trabajando tanto para digerirlos. Además de esto, en la boca tenemos enzimas digestivas que digieren algunos tipos de nutrientes. Entonces, primero tenemos que masticar bien. Ese alimento llegará al estómago y el ácido de este órgano se encargará de convertir a ese alimento en partículas más pequeñitas. Si vos comes y te acostás inmediatamente, tu estómago no se habrá vaciado, te vas a sentir pesado y no vas a poder descansar bien. Como te dije hace un ratito, podrías tener hasta reflujo. Por eso es muy importante que entendamos que tenemos que cenar ligero, pero también en un horario adecuado. ¿Sabías que comer rápido también puede hacerte engordar? Esto sucede porque desde que nuestro estómago le avisa a nuestro cerebro que estamos satisfechos, que estamos llenos, pasan de 20 a 30 minutos. Si vos comes rápido, esa señal no habrá llegado todavía a tu cerebro. Por eso recordá masticar bien los alimentos y comer despacio. Otro truco que les dejo es caminar de 15 a 20 minutos luego de la cena. Esto es un pequeño secreto que te ayudará un montón a bajar de peso, a mejorar la digestión y también a mejorar tus niveles de azúcar en sangre. Y ahora sí, sin más rodeos, vayamos a cuáles son los 4 mejores alimentos para una cena saludable. Empecemos por el primero. El más completo es el huevo, por excelencia. Tiene proteínas completas, tiene bajas calorías y además contiene vitamina D, que es ideal para la salud de tus huesos y también para tu sistema inmunológico. El huevo debe ser hecho hervido o revuelto. Puedes colocar un poquito de aceite de oliva virgen
y pasas un trapito para sacar el excedente, o aceite de aguacate, pero no lo hundas en fritura, no lo hagas frito, por dos motivos. Primero, porque una vez que calentamos mucho el aceite, se oxida y causa inflamación en nuestro cuerpo. Y segundo, cuando nosotros fritamos un alimento, aumentamos el valor calórico. Por ejemplo, acá en Argentina, en mi país, se hacen mucho lo que son milanesas fritas o empanadas fritas. ¿Ustedes sabían que la fritura triplica el valor calórico del alimento? ¿Qué quiere decir? Que si una milanesa tiene, hagamos un ejemplo, 100 calorías, vos la haces al horno, vas a consumir 100 calorías. Si la haces frita, vas a consumir 300 calorías. Hay muchísima diferencia. Entonces, el huevo siempre revuelto, puedes hacerlo en forma de omelette, un omelette de queso y espinaca, un omelette de tomate. También te puedes hacer tortillas de acelga, de brócoli, de calabacín. El segundo o los segundos alimentos recomendadísimos por la cena son el pollo y el pescado. También contienen excelentes proteínas, no contienen muchas calorías y son de fácil digestión. Además que el pescado contiene omega 3, que es una grasa súper antiinflamatoria. El tercer alimento recomendado para la cena son los vegetales. Pueden ser cocidos o crudos. Puedes hacerte pimientos a la plancha, puedes hacerte brócoli, remolacha, zanahoria o una buena ensalada. Si querés cenar solo ensalada, puedes hacerlo, pero incluye alguna fuente de proteína, como dijimos el huevo, el pescado, el pollo, o si sos vegetariano puedes incluir unos cuadraditos de tofu, puedes agregar un poco de legumbres, también sería una muy buena opción. Y como cuarto alimento, incluí sí o sí en tu cena algún grado de grasa buena. Puede ser aceite de oliva, puede ser aguacate o pueden ser aceitunas también. Te puedes hacer una buena ensalada con aceitunas negras o aceitunas verdes. Siempre enjuagalas muy bien por la cantidad de sodio que contiene. Ahora, pequeños consejos para una cena saludable. Evita incluir mucho contenido de sal porque esto puede aumentar tu presión durante la noche y también te puede hacer retener líquidos. Segundo, toma suficiente agua durante el día. Recordá no tomar tanta agua con la cena porque esto te hará levantarte muchas veces a orinar. Y tercero, controla las porciones. No comas grandes cantidades porque esto también puede dificultar la digestión de alimentos. Y te voy a dar un bonus track de los alimentos que te ayudarán a descansar mejor. Antes de dormir, tómate un té de manzanilla, de tila o tilo, como decimos acá en Argentina, o melisa. Estas hierbas tienen un compuesto que se llaman apigenina que actúan sobre los receptores del cerebro para reducir la ansiedad y te harán descansar mejor. Recordá que a las infusiones no debes agregarle bajo ninguna circunstancia miel ni azúcar y trata también de evitar el uso de edulcorantes. Trata de acostumbrarte al sabor natural de estas infusiones. ¿Qué alimentos te recomiendo evitar en la cena? Primero, jugos. Ya sean comerciales o caseros, no se recomiendan los jugos de naranjas o jugos filtrados en general por la cantidad de azúcar que contienen. También te recomiendo evitar, como dijimos, frituras o alimentos ultraprocesados que son de muy difícil digestión. Ahora, una pregunta que me hacen mucho. ¿Se pueden incluir carbohidratos en la cena? Por supuesto que sí, un sí rotundo. Puedes incluir arroz integral, patatas, yo siempre recomiendo con cáscara, algunas batatas. Puedes incluir también quinoa. Quinoa es uno de los mejores cereales que existen. Contienen muchísima carga de proteínas, de fibra y de vitaminas. Les voy a mostrar un plato que yo tengo dibujado aquí. No sé si se va a ver, ¿sí? La mitad del plato, ¿sí? Debe ser siempre de ensalada. Después tenemos un cuarto plato que sería de proteínas, que pueden ser 2 huevos, un filet de pescado o un filet de pollo. Y por último, ¿sí? Tenemos un cuarto plato que iría acá, que son los carbohidratos. Fíjense, aquí, los carbohidratos. No sé si sabían, pero un cuarto plato de carbohidratos contiene 100-120 calorías. Y nosotros, para subir 1 kilo de peso, necesitamos más de 7000 calorías. Fíjense que yo les estoy diciendo que un cuarto plato tiene menos de 150 calorías. Entonces, comer carbohidratos en la noche no engorda. Lo que engorda es el exceso de calorías consumidas durante los días y las semanas. Otra pregunta que se repite un montón es, ¿debo cenar si no tengo hambre? No, no es estrictamente necesario que hagas la cena
excepto que tu médico por alguna medicación o condición especial te haya dicho que tenés que hacerla. Pero mi recomendación es que aunque sea tomes algo ligero para aportar más vitaminas, más proteínas sobre todo. Podría ser un vaso de yogur natural o yogur griego sin azúcar con algunas frutas. Puedes también tomar un vaso de kefir y aportas bacterias buenas para el intestino. Puedes tomarte alguna de las infusiones que te nombré anteriormente, la manzanilla, el tilo, con unas rebanaditas de queso como para aportar proteínas, también frutos secos. Puedes hacerte un licuado también, es una muy buena opción. Otra pregunta que también se repite mucho ¿es malo comer frutas en la noche? No, comer frutas en ningún momento del día es malo. Hay que comer frutas. Podés hacerlo en la noche. La recomendación sería que de postre o como cena incluya frutas de bajo índice glucémico. Estas frutas serían las peras, las ciruelas, la manzana, que recuerden pueden ser manzana roja o manzana verde, ambas son iguales, o los frutos rojos. Así que no tengas miedo a incorporar fruta en ningún momento del día. ¿Y cuáles son las bebidas ideales para la cena? Por excelencia el agua. Puedes agregarle un chorrito de limón como para darle más sabor. Recordá que no tenés que dejar de cenar, sino cenar bien. Si seguís estas recomendaciones, no solamente tendrás una mejor digestión y perderás peso, sino que también vas a disfrutar de un mejor sueño y al día siguiente te vas a sentir con más energía. Espero que este video les haya servido y que sigan estas recomendaciones. Un gran cariño.